Partimos de una función continua definida de R en R. Esto es importante, que la función es continua. Y nos dicen que la gráfica de la derivada viene dada por lo que tenemos aquí. Es una función a trozos, porque en un trozo tenemos que vale 1, y cuando llegamos a este valor, que es 1, la función entonces cambia, es una recta, y la función derivada cambia a otra recta, pero que ya no es horizontal. Nos piden en el apartado A que digamos si f de x es derivable en todos los puntos de R y por qué. Bueno, observemos que de cualquier punto tenemos su imagen por la derivada. Luego podemos calcular la derivada. Luego en cualquier punto es derivable, excepto en el 1, que ¿qué está ocurriendo? Que la derivada, si nos aproximamos por la izquierda, tiene un valor, y si nos aproximamos por la derecha, tiene 1. Entonces se está cumpliendo que la derivada en 1 por la izquierda sería a que nos aproximamos por la izquierda, a la altura 1. La derivada por la derecha, a que nos aproximamos por la derecha, como vemos, por la derecha cuando llegamos a 1, la derivada esa se aproxima a un medio. Luego tenemos que estos valores son distintos y por lo tanto f no es derivable en 1 porque no coinciden las derivadas por la izquierda y por la derecha. No coinciden las derivadas laterales. Para cualquier otro punto, la función sí que es derivable. Simplemente tenemos que coger esta representación gráfica y obtener el valor de la derivada viendo cuál es la imagen de la derivada. En el apartado B nos piden que estudiemos el crecimiento y decrecimiento de la función f de x. Bueno, para ello vamos a estudiar el signo de la derivada. Bueno, signo de la derivada se puede calcular en cualquier valor menos en un valor donde no es derivable, que es el 1. En el 1 la función no es derivable, entonces vamos a hacerlo primero aquí. Observemos que la derivada se anula en 2, sería este el único valor donde se anula, y a la derecha de 1 la derivada siempre vale 1 porque es constante, o siempre es positiva. Ahora de 1 a 2 tenemos que la derivada también es positiva, como podemos ver en la representación gráfica. Y finalmente en 2 tenemos que la derivada se hace negativa. Por lo tanto, tenemos que f es creciente en menos infinito 1. Tenemos que f es creciente en 1, 2 y f es decreciente en 2 más infinito. Por lo tanto, la función pasa en 2 de ser creciente a decreciente y tendremos que 2 con su imagen, el punto de abscisa x igual a 2 es un máximo relativo. ¿Qué ocurre en 1? Pues observemos que en 1 la función va siendo creciente y cuando llegamos a 1 no es derivable, pero después sigue siendo la función creciente. La función continua es continua en 1, donde no podemos calcular la derivada, la pendiente cambia de expresión, la derivada cambia de expresión, pero pasa de creciente a creciente. Luego tendremos que en x igual a 1 no tendríamos un máximo relativo ni un mínimo relativo. Vamos ahora al apartado C
Bueno, ya hemos estudiado, el c ya lo tenemos también, porque nos pedían que obtuviéramos algún valor donde de la CISA, donde la función tenga un extremo relativo y ese valor es x igual a 2, donde tenemos un máximo relativo, y vamos entonces a pasar al apartado D. En el apartado D nos dice que sabiendo que f de 0 es igual a 1, que calculemos f de 1. Bueno, en primer lugar, observemos que la función, hasta llegar a 1, la función es continua. Por lo tanto, si la función va a venir partida y tendrá una expresión al llegar a 1, y como la función es continua, esta expresión también nos va a valer para calcular la imagen de 1. Van a coincidir los límites laterales. Luego, para calcular la imagen, podemos utilizar tanto esta expresión como esta de abajo. Como el 0 es más pequeño de 1, pues nosotros vamos a utilizar esta. Bueno, esa expresión, vamos a llamarla f de x y nos vamos a restringir a x menor o igual que 1. Esa expresión de la función, como la derivada es constante, tendremos que ¿qué funciones tienen pendiente constante? Son rectas. Tendría la forma mx más n. Sabemos que m es la pendiente y la pendiente nos están diciendo que es 1. O sería f de x igual a 1 por x, que es x más n. Además, nos dicen que que la imagen en 0 es 1. O tenemos que f de 0 es igual a 1. Y por lo tanto, si sustituimos en la expresión que tenemos la función que nos resta calcular el valor de n, pues tendremos que 1, que es f de 0, sería, sustituimos la x por 0, 0 más n. Luego n sería igual a 1. Entonces, como n es igual a 1, la expresión de la función, cuando x es menor o igual que 1, sería x más n, que n nos ha quedado 1. Luego, si queremos calcular f de 1, pues podemos usar esta expresión por las cuestiones que antes hemos dicho de continuidad, y tendremos que sería 1 más 1, que es igual a 2. Luego la imagen de 1 es 2, que es lo que nos pedían en este último apartado.